Imagina un futuro donde los límites de la naturaleza no existen, donde los laboratorios pueden mezclar el ADN de distintas especies para crear nuevas formas de vida. Algunos de estos híbridos podrían curar enfermedades, regenerar órganos o ayudar a salvar especies en peligro, pero otros podrían escapar de nuestro control y convertirse en una pesadilla biológica. La historia de la humanidad siempre ha estado ligada al deseo de alterar la naturaleza, de romper sus reglas y crear algo nuevo, algo que trascienda los límites de lo conocido. Desde tiempos antiguos hemos soñado con criaturas imposibles, con quimeras griegas con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, con grifos mitad águila y mitad león, con el minotauro mitad hombre y mitad toro. Estas leyendas no eran simples historias, eran un reflejo del deseo humano de dominar lo que parecía inalcanzable. Lo que antes era mito, hoy empieza a ser posible gracias a la biotecnología moderna y nos obliga a cuestionarnos hasta dónde deberíamos llegar. Antes de adentrarnos en la biotecnología avanzada, conviene recordar que los híbridos no son solo ficción. Existen en la naturaleza y en la ganadería desde hace siglos. La mula, cruce de burro y yegua, ha acompañado a la humanidad durante miles de años como animal de carga y transporte. El ligre, mezcla de león y tigresa, impresiona, con sus más de 3 metros de longitud y hasta 400 kilos de peso, mientras que el tigón, su versión inversa, es más pequeño pero igual de fascinante. En el Ártico, la naturaleza también juega con la genética y nos muestra al pitsli, híbrido de oso pardo y oso polar, que aparece de manera natural donde ambas especies coinciden por el deshielo. Incluso existen hibridaciones más sorprendentes, como los tseo o cebu cow, híbridos de Asia, usados para trabajo agrícola, y que combinan resistencia y fuerza. Estos ejemplos muestran que la biología puede ser flexible, pero también nos recuerda que existen límites. La mayoría de los híbridos son estériles, presentan problemas de salud o requieren condiciones muy específicas para nacer. La evolución, durante millones de años, ha diseñado barreras reproductivas para impedir que las especies se mezclen indiscriminadamente. Pero la ciencia moderna no reconoce estas barreras como definitivas y cada vez avanza más rápido para superarlas. Con la manipulación genética, los científicos pueden alterar embriones, insertar genes de otras especies e incluso combinar células de diferentes orígenes para crear quimeras. En 2017, un equipo logró insertar células madre humanas en embriones de cerdo con la idea de que esos animales pudieran desarrollar órganos humanos para trasplantes. Aunque los resultados fueron limitados, el experimento abrió un debate enorme, porque si el órgano es humano pero el cuerpo es animal, ¿dónde trazamos la línea entre un cerdo y un híbrido humano-animal? Otro caso relevante es el de los monos con genes humanos, un experimento que buscaba comprender mejor las enfermedades neurológicas y la inteligencia. Estos estudios, aunque polémicos, muestran que la biotecnología no solo busca curar, sino transformar la vida misma. Incluso en campos como la agricultura, los híbridos genéticos se usan para crear animales más resistentes a enfermedades o con mejor capacidad de adaptación a cambios climáticos. Y aunque esto tiene beneficios claros, también introduce riesgos desconocidos. La historia militar está llena de ideas extravagantes para usar animales como armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entrenó murciélagos con pequeñas bombas incendiarias, mientras que en la Guerra Fría se entrenaron delfines para detectar minas submarinas y proteger bases navales. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de entrenarlos los diseñáramos genéticamente? Podríamos tener perros con olfato todavía más refinado, aves capaces de volar largas distancias con cargas ligeras o incluso anfibios gigantes resistentes a radiación y químicos. Algunos documentos desclasificados muestran que se exploraron proyectos secretos para crear superratas resistentes a venenos
o incluso híbridos entre gatos y aves para operaciones de espionaje. Sin embargo, la mayoría de intentos de crear híbridos extremos terminan en fracasos. Embriones que no sobreviven, animales que nacen con malformaciones o sistemas inmunológicos que se colapsan al mezclar ADN incompatible. Estos errores no solo reflejan las dificultades técnicas, sino que ponen sobre la mesa una cuestión ética. ¿Cuántas vidas se pierden o se deforman en el intento de crear algo que quizás nunca debería existir? El problema de los híbridos no está solo en el laboratorio. Pensemos en qué pasaría si uno escapara al mundo natural. Incluso sin ser un monstruo de ciencia ficción, un híbrido podría convertirse en una amenaza ecológica devastadora. Recordemos lo ocurrido en Australia, donde la introducción de conejos normales desató una plaga incontrolable. Ahora imaginemos un híbrido más fuerte, más resistente o con una capacidad de reproducción mayor. Podría arrasar ecosistemas enteros en cuestión de años. También está el riesgo de lo imprevisible. Los genes no siempre se combinan de manera estable. Podrían aparecer mutaciones inesperadas, nuevas enfermedades o comportamientos agresivos imposibles de prever. Y lo más inquietante, si estos experimentos caen en manos equivocadas, podríamos ver surgir híbridos diseñados como armas biológicas. Algunos de los híbridos más peligrosos que podrían crearse en el futuro nos obligan a reflexionar sobre los límites de nuestra ambición. Uno de los escenarios más temidos es el híbrido superdepredador, un cruce entre felinos grandes y cánidos salvajes que combine la fuerza y garras de un tigre con la resistencia y organización en manada de 1900. Los lobos. Un animal así sería capaz de cazar en grupo con la letalidad de un depredador solitario. Otro escenario son los híbridos marinos de gran tamaño, mezclas entre tiburones, orcas o cocodrilos que podrían dar lugar a superdepredadores oceánicos, resistentes, inteligentes y prácticamente imposibles de controlar en aguas abiertas. Bastaría con que unos pocos escaparan para alterar toda la cadena alimenticia marina. También podrían crearse insectos híbridos resistentes, combinando la capacidad reproductiva de las cucarachas con el veneno de escorpiones o avispas, dando lugar a plagas imposibles de erradicar, que además serían letales para humanos y animales. Imagina insectos que no solo resisten radiación y pesticidas, sino que además pueden transmitir venenos o enfermedades. Más inquietante aún sería la creación de híbridos con inteligencia aumentada. Mezclar ADN humano con simios, delfines o elefantes podría dar lugar a animales con un nivel de inteligencia y comunicación mucho mayor del normal. Si se llegaran a reproducir y organizar, podrían competir con los humanos por recursos o territorio. También podríamos imaginar híbridos voladores modificados, aves con genes de murciélagos y capacidades de ecolocalización mejorada, capaces de cazar en completa oscuridad. Si además se potenciará su tamaño, podrían convertirse en depredadores, nocturnos imposibles de detener. Otro riesgo es el de los híbridos virales. No siempre se trata de combinar cuerpos, también se combinan microorganismos. Ya existen virus híbridos creados en laboratorios para investigar vacunas. Si alguno de ellos se liberara accidentalmente, podría transmitirse entre especies y causar pandemias mucho más devastadoras que las conocidas. Y finalmente está el escenario más extremo, el híbrido autorreplicante, organismos diseñados para clonar su propio ADN y replicarse a una velocidad nunca vista, una especie de cáncer ecológico que podría expandirse sin freno hasta desplazar a otras especies. Pero no todos son riesgos. Los híbridos también representan una oportunidad sin precedentes para la ciencia y la conservación. Algunos científicos trabajan en la recreación de especies extintas, como el mamut lanudo, usando el ADN de elefantes modernos. La idea es introducirlos en ecosistemas árticos para restaurar el equilibrio perdido. Este tipo de híbridos podrían ayudarnos a combatir los efectos del cambio climático, regenerando pastizales y manteniendo la diversidad ecológica. En medicina,
Los híbridos podrían permitirnos generar órganos humanos compatibles para trasplantes, estudiar enfermedades complejas o incluso desarrollar tratamientos personalizados para distintas condiciones. La clave está en encontrar un equilibrio entre innovación y responsabilidad, porque cada paso tiene consecuencias que podrían ser irreversibles. La ética se convierte en el centro del debate. Manipular la vida de esta manera nos obliga a cuestionar nuestro papel en la naturaleza. ¿Tenemos derecho a alterar especies para nuestro beneficio, aunque implique sufrimiento o riesgo? ¿Es moral crear seres vivos con características diseñadas para tareas específicas, sin importar su bienestar? La biotecnología nos da poder, pero también nos enfrenta a responsabilidades que van más allá de cualquier código de conducta tradicional. En última instancia, los híbridos de animales nos obligan a enfrentar una verdad incómoda. La ciencia ha alcanzado niveles que antes solo pertenecían a los dioses y a los mitos, y ahora debemos decidir si usamos ese poder para crear o para destruir. Los híbridos ya no son solo parte de los cuentos antiguos o de las películas de ciencia ficción, están aquí, en nuestros laboratorios, en nuestras discusiones éticas y en nuestras decisiones futuras. El futuro es incierto, y aunque jugar a ser dioses nunca ha sido tan real, también nos recuerda que con gran poder viene una enorme responsabilidad.